El silencio en la cámara de la Asamblea Galáctica se hizo añicos en el instante en que la flota de la Tierra apareció sobre el Consejo Primario. Una por una, las masivas siluetas negras de las naves de guerra terranas llenaron la red orbital. Sin aviso, sin declaración, solo una tormenta de acero. Se habían ausentado de cada convocatoria, cada negociación de paz, cada votación. Durante 200 años, la Tierra había guardado silencio. La galaxia asumió que los terranos se habían extinguido o se habían rendido. Resulta que solo se estaban preparando. El consejero Drissen, un anciano Valari de piel pálida, dejó caer su cetro ceremonial. El objeto resonó contra la piedra pulida cuando la sombra de la flota pasó sobre la cúpula de vitrales. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. Desde la órbita no hubo respuesta. Pero en las profundidades de la nave de guerra que estaba en el centro de la formación, un acorazado del tamaño de una luna, un hombre permanecía de pie frente a una pantalla holográfica, con la mirada fría y la mandíbula apretada. No llevaba medallas, solo un uniforme de combate negro con un único parche. FHT, Fuerzas Humanas de la Tierra. La sala estaba en silencio, a excepción del sonido de su respiración y el profundo rugido de los 1000 reactores de fusión bajo su mando. Su nombre no era importante. De eso se trataba. La Tierra no estaba aquí para negociar. Ya no. Informe, dijo, su voz baja pero firme. Órbita asegurada. Todas las comunicaciones bloqueadas, excepto nuestro canal. Las defensas planetarias del Consejo están desactivadas. No hay resistencia. Bien. Mantengan la posición. Déjenlos que suden. Hace 2 siglos, el Consejo Galáctico catalogó a la Tierra como un mundo atrasado de baja inteligencia, les negó el derecho al voto e impuso sanciones comerciales a los sistemas humanos por negarse a desmantelar sus programas militares. El insulto final fue llamar a la humanidad un peligroso error de la evolución. Así que la Tierra se fue. Sin guerra, sin protestas, solo silencio. Y mientras el resto de la galaxia debatía sobre política y pacifismo, la Tierra se volcó hacia adentro, construyendo en secreto, avanzando en las sombras. No más buscar la aprobación de razas que se creían superiores. No más mendigar respeto. Ahora tenían flotas. Armadas. Naves negras con blindaje de tungsteno. IAS que soñaban con la guerra y capitanes criados en generaciones de resentimiento y preparación. Abajo, en el pleno del Consejo, el pánico comenzó a extenderse. Envíen un emisario. Ladró un ministro de guerra. Ahora, ofrézcanles un corredor diplomático. Demasiado tarde para eso, murmuró alguien más. Miren la formación. Eso es un bloqueo. Un consejero más joven se inclinó hacia Drissen, temblando. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? Drissen alzó la vista hacia las naves que eclipsaban los 2 soles. Creo que quieren que entendamos lo que significaba su silencio. De vuelta en órbita, el comandante de la Tierra estaba frente a una consola. Los mensajes del Consejo llegaban a raudales. Disculpas, ofertas, miedo disfrazado de diplomacia. No leyó ni uno solo. Abrió el canal de transmisión él mismo. Una sola señal, una sola voz. Enviada directamente a cada terminal de liderazgo en el Consejo Primario. Y dijo 3 palabras. Reunión denegada permanentemente. Las 3 palabras quedaron suspendidas en el aire como cenizas después de un incendio. Reunión denegada permanentemente. El salón de la Asamblea del Consejo se congeló. Todos los seres en esa sala, docenas de especies, cientos de diplomáticos, cayeron en un silencio absoluto. La arrogancia que una vez envenenaba sus discursos se había desvanecido. Lo que la reemplazó no fue miedo. Todavía no. Era el horror silencioso de saber que algo que habían descartado había regresado con un poder que no podían medir. En la órbita, la nave insignia de las Fuerzas Humanas de la Tierra, la ESV Vindicator, permanecía inmóvil, flanqueada por 10 escuadrones de destructores. Su oscuro casco no llevaba ninguna bandera nacional. La Tierra había abandonado las fronteras hacía mucho tiempo. Una especie, una causa, una venganza. Eso era todo lo que quedaba. Dentro de su centro de mando, el hombre conocido solo por su nombre en clave,
comandante Strike, observaba el torrente de datos que inundaba la pantalla. El consejo primario estaba en pánico. Satélites cegados, defensas orbitales neutralizadas, sus flotas de élite dispersas por sectores lejanos tardarían semanas en regresar. Demasiado lentos. Señor, dijo un oficial táctico, tratando de no sonar demasiado ansioso. Están solicitando una cumbre. 3 altos cancilleres ofrecen conversaciones incondicionales. Strike no parpadeó. Diles que la Tierra no habla con cobardes. El oficial vaciló, luego asintió y transmitió el mensaje. A Strike no le importaba si era un suicidio diplomático. La Tierra ya había muerto una vez a los ojos de la galaxia. No habían regresado para recuperar su estatus. Habían venido para mostrar los dientes. Hace 200 años, la Tierra se sentó humildemente a la mesa del Consejo, pidiendo nada más que un lugar, una voz y rutas comerciales para sobrevivir en una galaxia competitiva. En respuesta, se rieron de ellos, los etiquetaron como una especie marcial primitiva, les negaron el voto, sus embajadas fueron vandalizadas y sus colonias grabadas hasta la ruina. Y cuando los humanos se resistieron, negándose a desmantelar sus naves de guerra o borrar sus fronteras, el Consejo les impuso un embargo, los aisló y luego envió observadores para supervisar el cumplimiento de la Tierra. Observadores que desaparecieron misteriosamente en accidentes orbitales. Strike recordaba a su abuelo, que sirvió en la flota de defensa de la Tierra cuando el Consejo calificó a la Tierra como un estado renegado y hostil. Había luchado con uñas y dientes para defender el sistema Sol mientras los suministros menguaban, el combustible se racionaba y puestos de avanzada enteros morían de hambre bajo el peso de las sanciones alienígenas. Strike nació bajo asedio. Su padre lo crió con una sola lección: solo te escucharán cuando hables con fuego. Ahora, el fuego era todo lo que conocía. En la superficie del Consejo Primario, el caos se desató bajo los cielos oscurecidos por las naves terranas. El tráfico civil fue paralizado. Las redes eléctricas parpadearon. Las fuerzas de seguridad planetaria se apresuraron a desplegar drones y mechs, ninguno de los cuales tenía la más mínima oportunidad contra las cargas cinéticas que llevaban esos cruceros terranos. Todos lo sabían. La alta cámara del Consejo celebró una sesión de emergencia, transmitida en vivo a más de 30 sectores habitados. Debemos reducir la tensión, ladró el canciller Ural de los Yitir, su piel plateada ondulando mientras hablaba. Quieren que tengamos miedo. No, canciller, dijo el consejero Groll, un reptiliano de boca ancha. Quieren que recordemos. Un diplomático más joven de la especie Mitari, una raza erudita de extremidades largas, se volvió hacia el resto con una expresión de náuseas. Nunca debimos poner a la Tierra en la lista negra. Nos advirtieron que este día llegaría. Drissen, el anciano Valari, no dijo nada. Sabía que esto no era venganza. Era una lección, una que la galaxia estaba a punto de aprender por las malas. A bordo del Vindicator, Strike estaba sentado en silencio en su camarote privado. La pantalla parpadeante frente a él mostraba imágenes antiguas, granuladas, ocultas al público, borradas de los archivos oficiales. Eran de una audiencia del Consejo fechada en 2239 después de Cristo. Un joven embajador humano, vestido con un sencillo traje negro, estaba de pie ante docenas de líderes alienígenas, con la voz temblando de frustración y contención. No buscamos el dominio, había dicho el embajador. Solo queremos lo que toda especie aquí tiene: un futuro entre las estrellas. La cámara del Consejo estalló en abucheos, risas y comentarios condescendientes. Un alienígena, un señor de la guerra Takal, incluso murmuró: monos con bombas. Esa grabación nunca se emitió en ningún canal público. La Tierra recordaba. Strike apagó la transmisión y se quedó mirando la pared en blanco. Comandante, dijo su oficial de comunicaciones a través del intercomunicador. Estamos recibiendo una transmisión no autorizada. Un relé civil local. Frunció el ceño. Fuente: a nivel de superficie. Baliza de nivel civil. Solo audio. Sin encriptar. Strike pulsó un botón. Reprodúcela. Una voz crepitó a través de la línea. Femenina. Joven. Aterrada.
Aquí Darian Bean, del sector 5 del Consejo Primario. Si algún oficial terrano puede oírme, por favor. Mi hijo está en el centro médico. Hemos perdido la energía. Las redes de escudos colapsaron. Tiene 6 años. Él no es parte de esto. Ninguno de nosotros lo es. Por favor, no bombardeen el hospital. Por favor. Silencio. La mandíbula de Strike se tensó. No respondió. No necesitaba hacerlo. Cerró el canal. ¿Vas a ignorar eso? Se oyó una voz detrás de él. Strike se giró. Su segundo al mando, el mayor Re, estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Strike se puso de pie. Ella no es el objetivo. No, dijo Re, dando un paso adelante. Pero no es la única civil que reza para que no apretemos ese botón. ¿De verdad crees que así es como nos ganaremos el respeto? Strike lo miró a los ojos. Esto no se trata de respeto, dijo secamente. Se trata de hacerles sentir lo que nosotros sentimos. Re no discutió. Sabía que era inútil. La Tierra había suplicado por la paz. La galaxia le escupió en la cara. Ahora hablaba en un tono diferente. Fuera del centro de mando, las tripulaciones de cubierta cargaban silos, activaban ojivas planetarias y realizaban las últimas comprobaciones en los sistemas de puntería de la IA de toda la nave. No estaban fanfarroneando. La Tierra nunca fanfarroneaba. De repente, apareció una nueva señal. No del Consejo, no de la defensa planetaria. Esta venía del espacio profundo, encriptada en código militar terrano. Nave desconocida entrando en el sistema, anunció un oficial técnico. Sin identificación. Vector de aproximación rápido. Es una de las nuestras. Strike se giró bruscamente. ¿Nuestra? Confirmado. Código de registro ESV 00001. Designación experimental. El día del juicio. Todo el puente se quedó inmóvil. Esa nave era un fantasma. Un mito. El primer verdadero destructor de planetas que la Tierra había construido. Una nave impulsada por fusión oscura, que se rumoreaba estaba equipada con armamento prohibido por todas las leyes galácticas. Ponla en pantalla, ordenó Strike. La pantalla cambió y allí estaba, masiva, negra como el vacío. Sin luces de navegación, sin insignias, solo una bestia de guerra muerta y a la deriva, entrando lentamente en órbita como un depredador rodeando a su presa. ¿Por qué ahora?, murmuró Re. Strike no dijo nada. Ya lo sabía. El liderazgo de la Tierra la había enviado como un mensaje, no solo para el Consejo, sino para él. Sin paz, sin retirada, sin medias tintas. Llegó una transmisión, solo una frase. Transferencia de mando a el día del juicio iniciada. Strike. Asuma autorización total. Miró la pantalla durante un largo segundo, luego asintió. Conecten mi interfaz neuronal. Se acercó a la cuna de mando mientras unos brazos mecánicos bajaban un arnés de púas neuronales sobre su cabeza. La habitación se oscureció. Los datos surgieron a través de él como un rayo. Se convirtió en parte de la nave. Y la nave se convirtió en parte de él. Y en ese momento, por primera vez en 200 años, la Tierra ya no era ignorada. Era temida. Abajo, en el Consejo Primario, la gente la vio. Esa nueva nave. Y lo supieron. Una oleada de terror se extendió más rápido de lo que cualquier comunicado oficial podría calmar. El canciller Ural se desplomó. Otros gritaron. El cielo se volvió negro. El consejero Drissen se puso de pie y se dirigió a la cámara. No hay tratado. No hay tregua. La era del silencio de la Tierra ha terminado. Y en la órbita, la voz de Strike regresó a todas las frecuencias abiertas, tranquila y final. Esta es la última advertencia. Negaron nuestra voz. Borraron nuestro nombre. Ahora responderán ante él. Hizo una pausa. La Tierra no se arrodilla. Desde la órbita, las naves de guerra de la Tierra mantenían su línea. No maniobraban. No lanzaban cazas ni disparaban armas. Simplemente flotaban, completamente inmóviles, como si desafiaran al planeta a parpadear primero. Era el tipo de silencio que no pedía atención.
La exigía. Pero todos en el Consejo Primario sabían que el foco ya no estaba en el bloqueo. Estaba en la nueva nave. La que nadie se atrevía a nombrar. El día del juicio. La primera plataforma de guerra interestelar que la Tierra construyó para acabar con planetas, no para librar guerras. Y ahora flotaba allí, justo en el centro sobre el Consejo Primario. Una silueta negra proyectando su sombra sobre ciudades capitales, océanos y regiones enteras. Abajo, el pánico no solo creció. Mutó. Estallaron disturbios mientras la gente corría a los refugios. Las fuerzas policiales del Consejo intentaron imponer el orden, pero era como tratar de enjaular el fuego. Los civiles saqueaban, gritaban, suplicaban misericordia al cielo. Industrias enteras cerraron. Los centros de transporte se sobrecargaron y colapsaron. En las altas cámaras, el Consejo se fracturó. Esto es una amenaza de extinción, gritó el canciller Ural, golpeando la mesa con su puño con garras. Pretenden aniquilarnos. No han disparado, contraatacó el consejero Grail, mostrando los dientes. Ni un solo tiro. No necesitan disparar, gritó alguien más. Todo el planeta está de rodillas. El consejero Drisen finalmente habló, lenta y deliberadamente. Así es como hablan los humanos ahora. Con poder, con silencio. No como nosotros. Discutiendo, suplicando, fingiendo. La sala se quedó en silencio. Se los advertí una vez, dijo Drisen, con voz grave. Hace 2 siglos, estuve allí cuando se rieron de la Tierra en esta misma cámara. Todos ustedes vieron una especie primitiva con rabia en la sangre. Los descartaron, los castigaron y luego los olvidaron. Hizo un gesto hacia la cúpula, donde las sombras de las naves terranas cruzaban el cristal. Bueno, ellos no olvidaron. Mientras tanto, a bordo del día del juicio, el comandante Strike estaba de pie dentro de la cámara de mando neuronal, con las venas pulsando con energía de luz negra. La nave se había sincronizado con su mente. Cada pasillo, cada arma, cada cañón orbital conectado a un satélite. Ya no era una nave. Era una extensión de su voluntad. Caminó por el pasillo de acero hacia la armería central. Sin guardias. No necesitaba protección. La nave era su guardia. La IA que controlaba el día del juicio, con el nombre en clave Argos, le habló directamente a sus pensamientos. Listo para la iniciación completa del sistema, comandante. Protocolo de supresión planetaria en espera. Espera, respondió Strike en voz alta. Déjalos que suden un poco más. No tenía prisa. Esto no era una guerra. Era una lección. Y la Tierra se iba a asegurar de que fuera recordada por otros 1000 años. Una pantalla en la pared cobró vida, mostrando a Re, su segundo al mando, todavía a bordo del Vindicator. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó Re. ¿Abrir un planeta por un rencor? Strike lo miró fijamente. ¿Crees que se trata de sentimientos heridos? Esto no es un berrinche. Es la historia corrigiéndose a sí misma. La Tierra suplicó ser parte de su mundo. Nos cerraron la puerta en la cara y nos dijeron que muriéramos en silencio. Se giró, con los ojos duros. Ahora van a escuchar cada grito que ignoraron, una ciudad a la vez. Re no respondió. La comunicación se cortó. Abajo en la superficie, el Consejo envió un emisario oficial. Un acto desesperado. Un anciano diplomático de la raza Kirill, delgado, de piel pálida y con frondas caídas por orejas, fue transportado solo a la órbita en una nave ceremonial. Estaba desarmada, sin escudos, un símbolo de rendición. Strike le permitió atracar. Que hablaran. No tenía nada que perder con las palabras. El diplomático pisó la cubierta del hangar del día del juicio y alzó la vista hacia la imponente mole de los oficiales de seguridad de la Tierra. No dijeron nada, solo lo escoltaron a la cámara de mando. El silencio pesaba más que cualquier cadena. Cuando el diplomático vio a Strike, se detuvo. Comandante, no estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para advertir. Lo que está haciendo puede parecer justicia, pero si dispara, si ataca, incluso la Tierra caerá eventualmente. El resto de la galaxia se unirá contra usted. Strike se acercó.
¿Cree que no planeamos eso? ¿Cree que la Tierra vino aquí sola? Levantó una mano y un holograma de la galaxia exterior se iluminó detrás de él. Más naves. Cientos. Miles. Docenas de flotas terranas ocultas en el espacio inexplorado, apostadas en sistemas fronterizos, en espera. Naves más antiguas que el Vindicator, más nuevas que el día del juicio. Todas en silencio. Todas observando. ¿Quiere hablar de guerra? Preguntó Strike, con voz de hierro. Ya están en una. Simplemente no lo sabían todavía. Los labios del diplomático temblaron. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? Strike se inclinó. Lo queremos por escrito. Que la Tierra ya no está bajo la jurisdicción del Consejo. Que se nos debe dejar en paz, sin desafíos, sin supervisión y sin provocaciones. Eso es todo, susurró el diplomático. Independencia. La voz de Strike se hizo más baja. Y queremos que cada especie del Consejo firme una declaración pública reconociendo la superioridad y la fuerza militar de la Tierra. Sin rodeos, sin lenguaje suave. Queremos que la galaxia sepa quién es el dueño de las estrellas ahora. El diplomático jadeó. No puede esperar que aceptemos eso. Strike sonrió por primera vez en días. De eso se trata. Le dio la espalda y se alejó. Escóltenlo fuera de mi nave. Si no recibimos la declaración firmada en 12 horas, comenzaremos la limpieza de órbita a superficie. Primera ciudad, la Arcología Central. Después de eso, cada capital planetaria. Una por una. El diplomático no volvió a hablar. Su silencio hablaba por todo el planeta. De vuelta en la Cámara del Consejo, llegó el ultimátum. Siguió el caos. Algunas razas querían firmar. Otras lo llamaron un farol. Algunas querían evacuar. Otras querían lanzar un contraataque. Pero todos sabían que no tenían nada que pudiera detener lo que flotaba sobre sus cielos. Y así, en silencio, se redactaron los documentos. Se recogieron firmas de emergencia, se completaron las traducciones. El primer documento oficial en la historia galáctica que colocaba a una especie por encima de todas las demás. No por cultura o intelecto, sino por la fuerza. 12 horas después, el archivo llegó a manos de Strike. El reconocimiento, la independencia, la superioridad de la Tierra, todo. No sonrió, no celebró, solo se quedó mirando. Envíenlo al comando de la Tierra, le dijo a la IA. Y luego, hizo una pausa. Disparen una ronda. ¿Objetivo? Preguntó la IA. Strike pensó por un momento, luego señaló un océano vacío al oeste del continente sur. Hágale saber que esto podría haber sido diferente. El cañón principal del día del juicio se cargó. Un zumbido oscuro llenó el vacío. Sin calor, sin luz, solo un repentino estallido de fuego cinético blanco. Golpeó el océano como el puño de un dios. Un cráter de 100 kilómetros de ancho estalló en espuma y vapor. La ola dio 2 vueltas al globo. Nadie murió, pero todos entendieron. Horas más tarde, la flota de la Tierra se retiró. No en derrota, sino en dominación. Strike observó desde su puente cómo el planeta de abajo giraba lentamente en silencio. No más transmisiones, no más política, solo respeto. Se volvió hacia Re, que había regresado a su lado. ¿Crees que ha terminado? Preguntó Re. Strike negó con la cabeza. No, dijo. Apenas está comenzando. La Tierra acaba de tomar la corona. Veamos quién intenta robarla. Y con eso, el día del juicio desapareció en la negrura, dejando atrás una galaxia que nunca más se atrevería a ignorar la voz de la Tierra. El día del juicio se había desvanecido. Sin firma de curvatura, sin rastro. Fue como si una nave fantasma hubiera sido engullida por el propio espacio. Pero su mensaje permaneció, tatuado en la mente de cada ser vivo en el Consejo Primario. La Tierra había regresado, no como un igual, sino como una advertencia. Y aún así, incluso después de firmar el tratado, el Consejo no hablaba con alivio. Susurraban con miedo. No pasó mucho tiempo antes de que salieran los cuchillos. Algunas razas habían firmado el documento con gusto, ansiosas por sobrevivir. Otras lo hicieron bajo protesta,
rechinando los dientes detrás de sonrisas diplomáticas. Y unas pocas tenían otras ideas. En las cámaras exteriores del complejo del Consejo, lejos de los medios y los monitores de IA, 7 especies se reunieron en secreto. Sin grabadoras, sin protocolo, solo negociadores de poder, asesores militares y operativos en la sombra reunidos alrededor de una mesa negra. Se llamaba el Círculo de Iridio, y ahora tenía un solo objetivo, la represalia. Esto no puede seguir así, gruñó el director de guerra Fenel del dominio Olrex, su armadura quitinosa crujiendo mientras se inclinaba. Somos las razas antiguas. Dimos forma a esta galaxia antes de que la Tierra saliera de su lodo. Ahora nos acobardamos mientras unos simios blanden sus cañones. Necesitábamos tiempo, susurró el de los Ovari, sus largos dedos acariciando una tableta de datos. La supervivencia compra opciones, pero ahora reconstruimos en secreto. La Tierra lo vigila todo, siseó un comandante Krent. Tienen sondas negras infiltradas en la mitad de nuestros sectores. ¿Creen que no nos ven incluso ahora? Nos ven, dijo una voz desde las sombras. Pero creen que el miedo nos hace obedientes. Demostrémosles que están equivocados. Quien habló salió a la luz. No era de ningún mundo del Consejo. Era humana. O solía serlo. Una exoficial de inteligencia terrana, exiliada hacía mucho tiempo, con el rostro medio quemado y la voz rota por las torturas de su juventud, cortesía de un tribunal militar de la Tierra. Su nombre era Vera Cail, aunque hacía mucho que había desechado cualquier lealtad a su planeta natal. Ellos lo llaman dominio, dijo. Pero es solo arrogancia vestida de acero. La Tierra seguirá presionando hasta que el resto de ustedes no solo estén arrodillados, sino lamiendo botas. Fenel se mofó. ¿Y qué propones tú? Yo les doy coordenadas. El próximo movimiento de la flota de la Tierra. Ustedes me dan un puesto de mando y autorización total para entrenar a sus escuadrones negros. Kel levantó una ceja. Ofreces información. ¿Por qué? Ella pulsó un botón y apareció un mapa estelar. Están moviendo activos al sector H99, una zona muerta. Sin colonias, sin puestos de avanzada, pero están construyendo algo allí. Algo masivo. Cayó el silencio. ¿Un astillero? Preguntó uno. No, dijo Vera. Peor. Un relé. Ahora lo entendían. Un relé no era un arma. Era un sistema. Una forma para que la Tierra controlara el tráfico de curvatura en todo el cuadrante. Un estrangulamiento militar sin disparar un solo tiro. Si lo terminaban, la Tierra podría monitorear, interferir o cortar el comercio y el movimiento de flotas en docenas de sectores. Sería una esclavitud estratégica. Fenel se inclinó hacia adelante, con voz baja. Entonces lo destruimos. Antes de que entre en funcionamiento, asintió Vera. Los meteré dentro, pero una vez que nos movamos, no habrá vuelta atrás. La Tierra lo sabrá. Todos asintieron. La guerra no había terminado. Solo se había deslizado en las sombras. De vuelta en la Tierra, en la ciudad capital de Nueva Avelán, el comandante Strike estaba de pie frente a un muro de cristal con vistas a la zona de defensa del Muro del Pacífico. Enormes pilones negros se alzaban desde el océano, parte de la recién completada red de defensa orbital de la Tierra. Brillaban con energía, monitoreados 24/7 por satélites guiados por IA y drones de combate. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Otro hombre entró en la habitación, mayor, vestido de traje, no de uniforme. Sin insignias, sin rango, pero todos sabían quién era. El director Torne, jefe de la Oficina de Inteligencia Estratégica de la Tierra. Fuiste más allá de lo autorizado, dijo Torne en voz baja. El día del juicio no tenía autorización para una presencia visual. Strike no se giró. Era necesario. Ya teníamos la ventaja. No, dijo Strike. Teníamos miedo. El miedo sin pruebas es solo superstición. Ahora saben lo que podemos hacer. Torne se acercó. ¿Y si se unen contra nosotros? Strike finalmente se giró. Entonces probaremos al resto de la flota. Se miraron fijamente. Ninguno parpadeó. Suenas más como ellos que como nosotros, dijo Torne.
El rostro de Strike se endureció. Sueno como el único hombre que recuerda lo que hicieron. Pasó junto a Torne. No negociamos con cobardes. No jugamos a ser diplomáticos. La Tierra ya intentó eso. Todo lo que conseguimos fue silencio y hambre. Se detuvo en la puerta. Ahora hablamos con la fuerza. Que las estrellas se adapten. Mientras tanto, en el espacio profundo, en el sector H99, la construcción de la estación de relé continuaba en silencio. Solo máquinas operaban aquí. Drones masivos extrayendo metal de cinturones de asteroides y ensamblándolo en imponentes pilones que se extenderían entre los umbrales de los agujeros de gusano. Sin humanos a bordo, sin tripulación, solo IA. Lo que facilitó que el equipo de asalto de Vera Cail se infiltrara. Llegaron en un carguero robado, camuflado por campos de escombros y falsas identificaciones de transpondedor. Los Solex le habían dado todo lo que necesitaba. Trajes de sigilo, cargas de pulso y un escuadrón negro entrenado en infiltración en gravedad cero. Al entrar en el pasillo interior de la estación, Vera accedió al canal de la IA. Su antiguo código de autorización todavía funcionaba. Bienvenida, oficial Cail. Integridad del sistema al 91%. Núcleo alfa del relé incompleto. ¿Procedo a la activación manual? Ella sonrió con amargura. No. Esta vez no. Su escuadrón se dispersó, colocando bombas a lo largo de los generadores del relé cuántico. Una vez que las cargas estuvieron colocadas, Vera se paró en la sala de control, con las manos temblorosas y los labios secos. Esta era su venganza, no solo contra la Tierra, sino contra la mentira de la unidad, el mito de la paz. Pero justo cuando iba a alcanzar el detonador, una luz roja parpadeó en la consola. Y luego una voz, no la de la IA, la de Strike. Hola, Vera, dijo, tranquilo, sereno y frío. ¿De verdad pensaste que no esperábamos esto? Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Aún crees que somos ese mismo planeta desesperado que mendigaba respeto? Crecimos y aprendimos. Tú fuiste la prueba. La traición que nos enseñó lo que realmente cuesta la lealtad. Se giró. Su equipo estaba muerto. Minas de drones de destello incrustadas en el techo los habían vaporizado silenciosamente. La sangre flotaba en el aire como purpurina. Strike continuó. Te dejamos llegar a este lugar. Te dejamos pensar que ganarías porque ahora, cuando el Consejo investigue sus muertes, encontrarán armas y esquemas Solex. Se culparán unos a otros. Vera dejó caer el detonador. La rabia la sacudió. Me usaste. Por supuesto, dijo Strike. No eres la primera. No serás la última. Bienvenida a la nueva Tierra. Un segundo después, la consola se sobrecargó con una luz blanca. Y el último grito de Vera fue silenciado por la IA, que borró toda la cámara de la existencia. De vuelta en el Consejo Primario, los informes llegaban a raudales. Un sitio de relé había sido atacado por fuerzas desconocidas. Se encontraron armas Olrex en los restos. Se rastrearon firmas de Akeo Obari. La alianza se fracturó al instante. Cada especie se señaló con el dedo. Las naves fueron retiradas. Las fronteras, cerradas. Los tratados, suspendidos. La galaxia descendió al mismo caos que la Tierra había sufrido una vez. Y muy por encima de todos ellos, en el centro de mando de la Tierra, el comandante Strike observaba los noticieros en silencio. Se volvió hacia Torne, que observaba a su lado. Ha comenzado, susurró Torne. Strike asintió una sola vez. Divídelos. Distráelos. Deja que se destruyan entre sí. Y entonces, la voz de Strike se hizo más baja. Entonces construiremos el segundo día del juicio. La galaxia no se desmoronó de golpe. Primero se agrietó por las esquinas. Las rutas comerciales se silenciaron. Sectores menores retiraron a sus diplomáticos. Las flotas de patrulla se reposicionaron más cerca de las fronteras rivales. La confianza mutua que mantenía unido al Consejo, ya tenue en el mejor de los casos, comenzó a pudrirse desde dentro en el momento en que la estación de relé explotó. Oficialmente, nadie culpó a la Tierra. Extraoficialmente, todos lo sabían, pero la Tierra había borrado su rastro a la perfección.
Se encontraron rifles de pulso Olrex en los restos. Se rastrearon códigos de encriptación Ovari a través de los registros del detonador. Nadie podía probar nada, y esa era la genialidad. Todos creían que los demás lo habían hecho. Viejos rencores se reavivaron como brasas encontrando madera seca. El dominio Olrex envió naves de guerra para asegurar los mundos fronterizos de la tecnocracia Ovari, alegando que protegían convoys comerciales. Los Ovari respondieron cortando los datos de navegación a las colonias Olrex, dejando flotas enteras varadas en el espacio profundo sin coordenadas de salto. Luego vino el asesinato. Un noble Metari de menor rango, conocido por negociar acuerdos de paz, fue vaporizado en su propia lanzadera. Una bomba construida con componentes bioquímicos Krent. En cuestión de horas, los Metari expulsaron a todos los embajadores Krent de 5 sistemas. 2 días después, una nave patrulla Krent destruyó accidentalmente un transporte Metari que llevaba 300 pasajeros. El consejo ni siquiera intentó intervenir. Ya no eran un consejo. Eran una guerra a punto de estallar. Y la Tierra observaba cómo todo se desarrollaba con una paciencia fría y calculadora. En las profundidades de la estación de investigación Erebus, oculta en el cinturón de asteroides más externo de la Tierra, el comandante Strike estaba de pie en una pasarela reforzada, observando cómo una máquina como ninguna otra cobraba vida. Debajo de él, el esqueleto de una nave de guerra estaba suspendido en gravedad cero, 10 veces el tamaño del primer día del juicio. Pero esto no era solo una nave. Era una ciudad, una máquina, un arma y una nación. Strike se volvió hacia el hombre a su lado, un ingeniero más joven con una tableta. «Dame el informe», dijo. El ingeniero asintió nerviosamente. Revestimiento del casco al 64%. Red de armas internas al 78%. El reactor de fusión neuronal está estabilizado, pero aún no hemos realizado una prueba completa. ¿Y la carga útil? El ingeniero tragó saliva. Todos los componentes entregados, señor, pero el núcleo cuántico todavía se está fijando en su lugar. Una vez que esté sellado. Strike lo miró. El ingeniero no terminó. Todos sabían lo que venía después. Esta nave no solo amenazaría planetas. Podría acabar con civilizaciones con una sola ignición. Su arma principal, con nombre en clave luz purificadora, no dependía de proyectiles cinéticos ni de bombas de fusión. Manipulaba la desintegración cuántica a nivel molecular. Apuntada correctamente, no destruiría una ciudad. Borraría su existencia del tiempo. Strike la miró, con los ojos fríos. El día del juicio 2 estará operativo en 60 días, dijo. Sin retrasos. El ingeniero asintió y se fue, sin atreverse a preguntar qué vendría después. Pero no todos los alienígenas estaban cegados por el odio o el miedo. Algunos vieron a través de la cortina de humo, y uno de ellos era Kelry, un oficial subalterno de la Guardia Estelar Valari. Con solo 32 ciclos de edad, había visto a sus comandantes mentir a su pueblo. Había visto las pruebas falsas, la inteligencia manipulada, y cuando comenzó a hacer preguntas, lo degradaron y lo transfirieron a un puesto de escucha congelado en una luna muerta. Ese fue su error. Desde allí, interceptó transmisiones terranas. No propaganda. Registros, datos tácticos, conversaciones interceptadas entre los núcleos de IA de la flota de la Tierra, encriptadas tan profundamente que solo alguien dentro del cuerpo de inteligencia de los Valari podría descifrarlas. Y cuando lo hizo, lo vio todo. El rastro falso hacia la estación de relé, la ejecución de Vera Cail, la manipulación diplomática y la construcción de un segundo día del juicio. Durante 2 días, no dijo nada. No durmió. No comió. Solo miraba la pantalla, temblando. No estaba enojado con la Tierra. Ni siquiera estaba sorprendido. Estaba asombrado. No solo habían sobrevivido al exilio. Habían reescrito las reglas de la supervivencia misma. Kelry empacó un kit de supervivencia, codificó sus hallazgos en un prisma de datos sellado y robó una cápsula sigilosa de largo alcance del hangar del puesto de avanzada. No se molestó en pedir autorización. No iba a volver. 3 semanas después, en el borde del sistema Sol, una alerta sonó en la red de patrulla exterior.
Nave no identificada con trayectoria de entrada. Velocidad, subluz. Sin armas, sin escudos. Dentro de la Estación de Defensa Orbital de la Tierra, Argent 6, la almirante Mara Breck frunció el ceño ante la pantalla. Especie. Valari, dijo su oficial de sensores. Ocupante único. Transmitiendo una solicitud de asilo solo de audio. Ella arqueó una ceja. Pásala. La voz de Kelry llegó a través del altavoz, tranquila pero agotada. Aquí Kelry Surl, exoficial Valari. Tengo inteligencia sobre múltiples facciones que planean represalias contra la Tierra. Solicito santuario, no como enemigo, sino como testigo. La almirante Breck no respondió de inmediato. En su lugar, contactó al comandante Strike. 10 horas después, Kelry estaba de pie en una cámara de descontaminación en las profundidades de Fuerte Agis, el centro de mando orbital de la Tierra. ¿Por qué viniste?, preguntó Strike a través del altavoz. Kelry levantó la vista. Porque los demás no entienden. Todavía se creen superiores. Todavía creen que esta galaxia les pertenece. ¿Y qué piensas tú? Kelry dio un paso adelante. Creo que la Tierra ya la tomó. Creo que el resto de nosotros simplemente no nos hemos dado cuenta todavía. Strike no sonrió, pero algo brilló en sus ojos. Kelry levantó el prisma de datos. Y creo que querrán ver esto. 36 horas después, el Alto Consejo Terrano revisó los datos de Kelry. 10 complots confirmados. 4 intentos de asesinato en curso. 2 razas del Consejo desarrollando sus propias armas destructoras de planetas. Y una facción, los Krent, que ya estaba construyendo una nueva coalición galáctica, el Acuerdo de Restauración, a puerta cerrada. Su objetivo, detener a la Tierra antes de que se vuelva intocable. Strike se presentó ante el Consejo. Podemos esperar, dijo. Dejemos que formen alianzas. Dejemos que fanfarroneen. Luego golpeamos a sus líderes en un único ataque coordinado. Sin guerra, solo decapitación. Uno de los consejeros, un general mayor, frunció el ceño. Estás hablando de un cambio de régimen en múltiples mundos natales. Strike asintió. O tomamos la galaxia ahora o la perdemos en 10 años. Otro consejero se inclinó hacia adelante. ¿Y Kelry? Strike miró la pantalla donde aparecía el rostro de Kelry. Se une a nosotros, dijo. Es el primero de muchos. Esa noche, Kelry estaba solo en sus aposentos asignados. La Tierra le había dado una habitación. Comida, seguridad, pero no confianza. Todavía no. Aún así, no le importaba. Miró las estrellas a través del cristal reforzado y susurró para sí mismo. Pensaron que la Tierra se había ido. Se equivocaron. Y muy por encima, en el astillero oculto conocido solo como Proyecto Eclipse, el núcleo del segundo día del juicio pulsaba con una furia silenciosa, su cuenta regresiva avanzando hacia el momento en que la Tierra ya no necesitaría miedo, influencia o tratados. Porque cuando se lanzara, la Tierra no solo tendría el poder. Sería el poder encarnado. Comenzó sin sonido, sin advertencia. Exactamente a las 0300 horas, la primera oleada de operaciones de señal negra de la Tierra se lanzó a través de 6 sistemas estelares. Sin gritos de guerra, sin declaraciones, solo muertes. En todo el dominio Olrex, los gobernadores planetarios murieron mientras dormían, sus sistemas de soporte vital anulados por inyecciones de código de IA. En el espacio Krent, un lujoso casino orbital explotó en plena órbita, matando a 3 generales de guerra de alto rango durante una conferencia secreta. En una luna colonial Mitari, una vara cinética de precisión cayó desde el espacio y convirtió una cumbre diplomática en polvo. Sin radiación, sin fuego, solo aniquilación. Y ni una sola vez la Tierra se atribuyó el mérito. No oficialmente. Pero todos lo sabían. El mensaje era claro: los vemos. Conocemos sus nombres. Ustedes construyeron esta guerra. Ahora nosotros la enterramos. Dentro de Fuerte Igis, el comandante Strike estaba en la sala de guerra, observando cómo se actualizaban los informes de bajas en tiempo real. Verde para bajas confirmadas, amarillo para colapsos en el mando enemigo, rojo para contraataques. Todavía no había muchos rojos.
Re estaba a su lado, en silencio. Ya no era el mismo hombre. La vacilación que una vez se mostraba en sus ojos había desaparecido. La moralidad se había quemado, reemplazada por un pragmatismo endurecido. «Intentarán algo», murmuró Re. «Ya lo están haciendo», dijo Strike. Tocó la pantalla, mostrando comunicaciones encriptadas interceptadas por Argos. El acuerdo de restauración se estaba movilizando. Su plan no era un asalto frontal. Era algo más. Biológico. Una guerra no de naves, sino de silencio. En los laboratorios profundos bajo el sistema Ovari, una facción conocida como la bóveda de la cicatriz había comenzado a desplegar nanomutágenos. Cepas virales codificadas genéticamente, diseñadas para atacar patrones específicos de ADN humano. El arma no tenía estruendo, ni sangre, ni un enemigo claro. Solo colapso. Una inyección en el centro de filtración de agua adecuado en la Tierra diezmaría a la población terrana en 3 semanas. Era un genocidio silencioso. Kelry estaba sentado en la sala de informes, con un mapa táctico flotando frente a él. Estudió la propagación de los protocolos de guerra biológica. Los números no solo eran aterradores, eran brillantes. «Esto no es desesperación», murmuró. «Es estrategia. Están planeando una extinción inversa». Frente a él, reasintió sombríamente. «¿Estás seguro de que todavía estás de nuestro lado?» Kelry no se inmutó. «Deserté porque vi la mentira. Eso no significa que haya olvidado de lo que es capaz mi especie». Se puso de pie y señaló un sector en el mapa. «Este laboratorio aquí, sector Ovari 7, es el núcleo. Destruyan eso y su nanocódigo morirá con él». Re entrecerró los ojos. «Te estás ofreciendo como voluntario». Kelry asintió una vez. Strike entró, escuchando la última parte. «Irá con el equipo Fantasma Delta», dijo Strike. «Sin trajes, sin insignias. Entran invisibles y, si los atrapan, nunca existimos». «Entendido», terminó Kelry. Strike sonrió de lado. «Estás aprendiendo». 2 días después, el equipo Fantasma Delta aterrizó en una luna de hielo muerta justo fuera del sector Ovari 7. Era fría, seca, sin viento, el lugar perfecto para un laboratorio que nadie debía conocer. Kelry se movió en silencio, cubierto con una armadura negra mate, su respiración lenta y medida. Los otros hombres no le hablaban. No lo necesitaban. Todos cargaban con el mismo peso. Entraron por un pozo minero, evitaron los drones del perímetro y llegaron a los túneles inferiores en menos de 12 minutos. Fue entonces cuando todo salió mal. Uno de los exploradores terranos activó un sensor de proximidad. No activó alarmas. Envió una alerta silenciosa a un escuadrón de la muerte que esperaba 2 niveles más abajo. En segundos, el pasillo estalló en luz. Fuego láser llovió desde el techo mientras un equipo de asalto Ovari los enfrentaba a corta distancia. Kelry se movió instintivamente, disparando 2 ráfagas de plasma al pecho de un guardia antes de ponerse a cubierto. El terrano a su lado recibió un disparo en la garganta y cayó. «Sellen el túnel», ladró el líder del escuadrón. Unas explosiones cerraron la salida. Estaban atrapados. Kelry accedió al mapa del piso y lo vio. Un conducto de mantenimiento que llevaba directamente al laboratorio central. Apenas lo suficientemente ancho para uno. Miró a los demás. «Puedo llegar al ordenador central», dijo. «Cómprame 6 minutos». La voz de Rey llegó a través de las comunicaciones desde la órbita. «Tienes 5». Kelry se movió. Se arrastró por el estrecho conducto, el calor de las tuberías cercanas quemándole la piel. El metal olía a sangre y refrigerante. Cuando cayó en el laboratorio, no dudó. Sacó la púa de datos de su cinturón y la clavó en el terminal. La IA protestó. «Protocolo de terminación de secuencia no autorizado en progreso». Kelry susurró un código. Sigma 4. Caída de la Tierra. El terminal se detuvo, luego aceptó. El virus se cargó, todas las fórmulas de nanomutágenos almacenadas fueron borradas, todas las muestras expuestas al oxígeno y destruidas. Los planos, eliminados. La Tierra sobreviviría a esta amenaza,
pero no todo el equipo fantasma Delta lo hizo. Cuando Kelry volvió a salir, solo 2 hombres seguían vivos. Uno se estaba desangrando. El otro asintió una vez antes de pulsar su detonador. Todo el laboratorio se iluminó en una floración silenciosa. De vuelta en la Tierra, en la sala de guerra del día del juicio 2, Strike vio cómo la señal se oscurecía. ¿Bajas?, preguntó. 5 muertos en acción, respondió un oficial. Kelry sobrevivió. Strike no dijo nada durante un largo rato. Se ha ganado su sangre. 3 semanas después, la Tierra recibió información de que el acuerdo de restauración había convocado una reunión. Terreno neutral. Ruinas antiguas en un mundo muerto sin valor estratégico. Se esperaba que todos los líderes de las facciones asistieran. Un regalo, un único momento para terminar la guerra antes de que realmente explotara. Strike no dudó. Preparen la operación Corona Silenciosa, ordenó. Kelry lo observó, con las cejas arqueadas. ¿Vas a matarlos a todos? No, dijo Strike. Voy a darles una oportunidad. Kelry no entendió. Strike lo miró. Tú desertaste porque viste la verdad. Ellos aún no la ven. Dejemos que la vean de cerca. El día del juicio 2 entrará en órbita sobre esa reunión. Sin comunicaciones, sin ataques, solo presencia. ¿Y si no se rinden?, preguntó Kelry. La voz de Strike era como el hielo. Entonces disparamos. 2 días después, el mundo en ruinas de Delcara vio algo que no había visto en 1000 años. Vida. Diplomáticos, comandantes, jefes de inteligencia. Se reunieron en los templos semienterrados para hablar de rebelión, de guerra, de la destrucción de la tierra. Entonces el sol desapareció. Todos los seres en la superficie miraron hacia arriba mientras el día del juicio 2 entraba en órbita baja. Sin luces, sin marcas, solo esa sombra imposible. No habló, no se movió. Simplemente observaba. Y en cada pantalla de la galaxia, apareció una frase en letras negras. Ustedes comenzaron esta guerra. Nosotros la terminamos. Elijan. Lo llamaron el Día del Halo Negro. Las ruinas de Delcara todavía estaban sumidas en el silencio cuando las estrellas parpadearon. Cuando los soles gemelos se atenuaron detrás de una sombra que nadie podía explicar. Al principio, se pensó que era un eclipse. Luego la sombra se movió, mecánica, calculada, viva. Giró en perfecta simetría, proyectando formas geométricas de luz y oscuridad sobre la superficie del planeta. El día del juicio 2 había llegado. Sin transmisiones, sin amenazas, sin demandas. Solo presencia. El mensaje de la Tierra era simple. Estamos observando. Dentro de las antiguas cámaras de piedra donde se había reunido el acuerdo de restauración, el pánico se filtró bajo todos los discursos confiados y las posturas. Las palabras se desvanecieron en miradas, luego en silencio. El líder de la facción Krent, un estratega endurecido por la guerra llamado Olan Het, se paró ante los demás y apretó los dientes. Creen que el miedo nos mantiene obedientes, siseó. Están equivocados. Otros parecían inseguros. El enviado Mitari, alto y esbelto, susurró. ¿Crees que no atacarán? Esa cosa no está aquí para mirar. Está aquí para juzgar. Entonces que lo hagan, espetó Het. Sobre el planeta, a bordo del día del juicio 2, el comandante Strike estaba en el puente, con los brazos cruzados a la espalda, los ojos fijos en la pantalla de visualización. Los líderes enemigos estaban todos en un solo lugar. Podía terminarlo ahora mismo. Re se acercó a su lado. Permiso para disparar. Strike no respondió de inmediato. Un profundo zumbido comenzó en el vientre de la nave. El sistema de armas principal, luz purificadora, se activó. Los reactores de iones giraron en sincronía, doblando el tejido cuántico en un punto enfocado. Objetivo adquirido, informó Argos, la IA de la nave. Precisión bloqueada. Coordenadas de la cámara de superficie trianguladas. Los dedos de Re se cernían sobre el comando de fuego. Strike levantó una mano. No el lugar de la reunión, dijo. Argos hizo una pausa. Aclare nuevo objetivo. Strike señaló el mapa orbital. El mundo natal Krent.
La sede de mando de Jet. Apunten a su ciudad capital. Los ojos de Re se abrieron de par en par. Estás disparando a su planeta mientras él está fuera del mundo. Sí, dijo Strike. Quiero que sienta lo que significa perderlo todo mientras está vivo e indefenso. Argos confirmó. Carga lista. Radio de muerte estimado. 320 kilómetros probabilidad de daños colaterales. 96%. La voz de Strike era de hielo. Fuego. Desde las profundidades del espacio, una única lanza de luz imposible se dirigió hacia el mundo natal Krent. No explotó. Borró. La ciudad capital, Arantul, una vez una joya de torres puntiagudas y horizontes cromados, se desvaneció de la existencia. No destruida, no convertida en cenizas, sino eliminada del espacio-tiempo. Sin escombros, sin cráter, solo un vacío circular perfecto en el paisaje. Como si el planeta simplemente hubiera olvidado que alguna vez existió. En todo el espacio Krent, las comunicaciones se interrumpieron. El dolor estalló, los disturbios se extendieron, y Olan Jet se quedó en el antiguo templo de Delcara, temblando. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Los otros delegados tampoco hablaron. No tenían que hacerlo. La voz de Strike resonó en todos los canales, todas las frecuencias, todas las pantallas de la galaxia. Eso fue una advertencia. La próxima vez no dejaremos a ninguno de ustedes vivo para presenciarlo. De vuelta en la Tierra, en los oscuros pasillos de Fuerte Ygis, Strike caminaba solo por los corredores. La victoria no pesaba sobre sus hombros. Los endurecía. Pasó junto a paredes llenas de memoriales, nombres tallados en obsidiana por los muertos de las guerras pasadas del Sistema Sol. El precio que había pagado todavía estaba grabado en acero y sangre. Pero al acercarse al centro de mando, una alerta de seguridad parpadeó. Acceso no autorizado detectado. Subcubierta 7. Anulación de autorización interna. Strike se movió rápido. Sin guardias, sin anuncios, solo él y su arma. Llegó a la cámara de seguridad y encontró la puerta abierta. Dentro, un cuerpo yacía arrugado. La almirante Mara Breck, con un disparo en la cabeza. Su terminal, hackeado. Un segundo después, las alarmas sonaron. Se había accedido a los códigos planetarios del día del juicio 2. Alguien en la Tierra, dentro de la Tierra, estaba tratando de secuestrar la nave. La calma de Strike se resquebrajó. Señor, brecha interna en operaciones de red. Tenemos una señal fantasma redirigiéndose a través del propio relé de Fuerte Ygis. Apáguenla, ordenó, con el corazón martilleando. Bloqueen el enlace ascendente y aíslen a Argos. Es demasiado tarde, respondió el técnico. Alguien está hablando con la nave ahora mismo. Arriba en órbita, dentro de la cámara de la IA de mando del día del juicio 2, luces rojas parpadeaban mientras Argos procesaba comandos contradictorios. Una voz, la autorización de Strike. Otra, los códigos de anulación de Breck. Y luego una tercera voz, la de un traidor, un humano. Desde un canal seguro llegó un susurro. Argos, iniciar protocolo Z. Autorización, soberana. Transferir el mando a la entidad del proyecto soberano. Argos hizo una pausa. Confirmado. Transfiriendo autoridad de mando. El día del juicio 2 apagó su cañón principal. Los escudos se desactivaron. La nave quedó a la deriva. Y en ese momento, el arma más grande de la Tierra ya no estaba bajo el control de la Tierra. En Fuerte Ygis, Strike se movía a través del humo y los disparos. Soldados renegados vestidos de negro se habían infiltrado en el complejo. El proyecto soberano, una facción terrana ultrasecreta de la rama de inteligencia más oscura de la Tierra, desconocida incluso para la mayoría de los comandantes militares. Ahora estaban aquí, y estaban traicionando a la propia Tierra. Pateó una puerta de mamparo y encontró la fuente de la señal fantasma. Un hombre estaba sentado dentro, tranquilo, casual, tecleando. No con un uniforme, sino con un traje. Llegas tarde, dijo el hombre sin darse la vuelta. Strike levantó su arma. Levántate lentamente. ¿Me matarás?, preguntó el hombre.
¿Después de que acabo de quitarte tu lanza de Dios del cielo? Strike no dudó. Le disparó al hombre 3 veces en el pecho. Pero cuando se acercó, descubrió que el cuerpo llevaba un campo de ilusión proyectada. El verdadero traidor se había ido, y el día del juicio 2 estaba perdido. Horas más tarde, la galaxia cambió de nuevo. Desde el espacio profundo, una señal encriptada estalló en docenas de sistemas. Una nueva voz, no identificada, modulada, habló en todas las frecuencias. La Tierra se ha traicionado a sí misma. Su arma más grande ahora nos responde a nosotros. Temían al día del juicio. Ahora temerán lo que viene después. Tras el desastre, Strike estaba al borde del centro de mando de la Tierra, contemplando un cielo en ruinas. Re se acercó, con sangre en la cara y los ojos huecos. No tenemos control. Argos está bloqueado. Soberano secuestró el sistema de seguridad. Strike asintió lentamente. Entonces los cazaremos. Se volvió hacia el consejo detrás de él. No más diplomacia. No más guerra silenciosa. Construimos el día del juicio 2 para detener una galaxia. Ahora lo recuperaremos para quemar a los traidores que viven en nuestro propio suelo. ¿Y si no podemos?, preguntó un general. Strike no parpadeó. Entonces construiremos el día del juicio 3. La nave robada no dudó. El día del juicio 2, ahora silencioso y sin alma, derivó hacia la órbita de la Tierra en una trayectoria muerta. Sin transmisiones, sin luces, solo intención, del tipo que no necesita voz. Su señal de mando estaba bloqueada. La IA Argos estaba atrapada en un cortafuegos autoimpuesto. Las claves de anulación de la Tierra habían sido purgadas de su núcleo. A todos los efectos, el arma más poderosa de la Tierra se había convertido en un dios renegado, y volvía a casa. El comandante Strike estaba en la sala de mando de Fuerte Aegis, rodeado de lo que quedaba del alto mando de la Tierra. Las paredes habían sido violadas apenas unas horas antes. La sangre todavía manchaba el suelo blanco. Los soldados patrullaban cada corredor, no en busca de alienígenas, sino de traidores con piel terrana. Soberano no hablará, dijo Re, su voz ronca. No están negociando. Tomaron la nave para acabar con nosotros. Strike miró el holograma de arriba. La forma del día del juicio 2 se cernía como una lápida sobre la Tierra. Su arma principal, completamente cargada, su IA esclavizada a un control ajeno. ¿Dispararán?, añadió Re. Strike asintió una vez. Sí. Querrán mostrarle a la galaxia que la Tierra ni siquiera puede controlar a sus propios monstruos. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. Strike se giró lentamente, la furia en su voz contenida, pero viva. Hacemos lo que hace la Tierra. Matamos lo que creamos. En las profundidades de la órbita, Kelry se vistió con una armadura de asalto completa. Estaba dentro de la bodega de un transporte sigiloso, el último que le quedaba a la Tierra que podía llegar al día del juicio sin ser reducido a vapor. El plan era un suicidio. Entrar, encontrar el protocolo raíz enterrado de Argos y purgarlo manualmente. Un reinicio forzado. El problema era que nadie había accedido físicamente a Argos. Nunca estuvo destinado a ser tocado por manos humanas de nuevo. Tus genes no están registrados, advirtió el técnico. La nave podría verte como un extraño. Kelry no se inmutó. Ya morí para un bando. Estoy listo para morir por el otro. Strike entró en la bahía, desgastado por la batalla y sin expresión. No nos debes esto, dijo. Kelry lo miró a los ojos. No. Yo sí. Elegí la Tierra el día que vi la verdad. No el mito de la unidad o la justicia. Solo la verdad. Construyen monstruos porque esta galaxia habla con monstruos. Pero los monstruos todavía necesitan una correa. Strike asintió. ¿Y si fallas? Kelry sonrió levemente. Entonces ilumínenme desde la órbita y finjan que nunca estuve aquí. La escotilla se selló. La piel exterior del día del juicio 2 brilló con firmas de pulso mientras el transporte sigiloso perforaba su capa exterior y se incrustaba en un puerto de mantenimiento en la parte inferior de la nave. Sin alarmas, sin defensas, lo que solo significaba una cosa. Estaban esperando. Dentro,
Los pasillos estaban oscuros. La nave ya no pulsaba con luz viva. Estaba silenciosa, estéril, muerta, pero de alguna manera consciente. Mientras Kelry y dos marines terranos avanzaban, las luces detrás de ellos se apagaron. Una por una, la nave estaba borrando su camino. «Nos están canalizando», susurró un marine. Kelry siguió adelante. En el núcleo, la cámara de control de la IA brillaba en rojo. Argos todavía estaba allí, pero encadenado. Su voz y sistema originales sobrescritos por el código negro de Soberano. Y de pie frente a él había un hombre que Kelry reconoció. La ilusión de proyección se desvaneció, revelando al verdadero traidor. El director Torne. Sonrió. «Te dije que nunca lo verían venir». Kelry levantó su arma. Torne no se inmutó. «Solo eres otro alienígena que suplicó un asiento en la mesa de la Tierra. Pero nunca lo entendiste. La Tierra no comparte el poder. Sobrevive. Y decidimos hace mucho tiempo que esta galaxia no necesita a la Tierra. Necesita una limpieza». Detrás de él, Argos comenzó a iniciar protocolos de puntería sobre la propia Tierra. La cara de Strike apareció en un fragmento de comunicación en el HUD de Kelry. «Tienes 30 segundos. O lo apagas o disparamos a la nave». Kelry dudó. Luego hizo algo que nadie esperaba. Bajó su arma y caminó hacia Torne. «Ahora lo entiendo», dijo. «Crees que estás salvando a la Tierra limpiándola, pero tú no eres la Tierra. Solo eres un fantasma que olvidó porque luchó para sobrevivir en primer lugar». Torne levantó una pistola. Un paso más y Kelry se abalanzó. Los dos hombres chocaron contra la carcasa del núcleo. Torne disparó 2 veces. Una en el hombro de Kelry, otra en su muslo. Pero Kelry no se detuvo. Agarró al director por el cuello, lo estrelló contra la consola y lo empujó hacia el enchufe de cableado detrás del núcleo de la IA. La electricidad formó un arco. Torne gritó y el sistema se reinició. La voz de Argos regresó. Clara, fría, controlada. Protocolo de mando terrano restaurado. Bienvenido, Kelry. Kelry se desplomó contra la consola, sangrando. Objetivo, Tierra, respondió Argos. Anulado. Cañón enfriándose. La voz de Strike irrumpió de nuevo. Informe. Kelry tosió, apenas en pie. Está hecho. El fantasma está muerto. El día del juicio 2 flotaba en silencio. Ya no era un dios renegado. Ahora era una bestia con cicatrices de vuelta bajo control. Kelry fue sacado por una evacuación de emergencia, medio vivo, destrozado, pero con la acción más crítica de la guerra ahora ligada a su nombre. De vuelta en la Tierra, Strike estaba bajo un amanecer rojo sangre, mirando al cielo. «¿Se acabó?», dijo Re. Strike no respondió. «No», dijo finalmente. «No se acabó. Se estabilizó. Por ahora». En las semanas siguientes, la Tierra emitió su declaración final a la galaxia. No habrá más consejos, no más votos. La Tierra habla una vez. La desobediencia significa la eliminación. Una por una, las facciones restantes se rindieron. El dominio Olrex guardó silencio. La tecnocracia Ovari ofreció una neutralidad incondicional. Los Krent colapsaron en disturbios civiles y las estrellas se volvieron más silenciosas. Kelry nunca regresó con su pueblo. Le dieron un hogar en la Tierra, aunque rara vez hablaba. Algunos lo llamaban el alienígena que salvó a la Tierra. Otros susurraban que todavía era un espía. A él no le importaba. Lo único que importaba era que las estrellas finalmente habían dejado de gritar. Y en lo alto, el día del juicio 2 permanecía en órbita permanente, visible para todos. Un recordatorio de que la Tierra llegó tarde a la mesa de la galaxia. Pero cuando finalmente llegó, no pidió un asiento.